Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, pues yo estoy muy emocionado de estar aquí, de regresar a la Schule, aunque en otro plantel. Y esto me lleva a recuerdos imborrables, a recuerdos significativos de mi niñez e incluso de antes de mi niñez. Traigo conmigo 2 anillos. Uno de mi padre, que me dio un poco antes de morir, y otro de mi abuelo, que le dio él a mi papá antes de morir. Son anillos que hoy yo todavía no los lleno. Y no hablo del grosor del dedo. Hablo del tamaño de la misión, del tamaño del propósito que cada uno de ellos tuvo. Y uno de esos es tenacidad, y voy a decir algo que no tenía yo planeado, pero ¿quiénes hicieron la dinámica de origami conmigo? Para los que no la han terminado, les invito a terminar lo que empezamos. Para los que no han puesto el papelito rojo, les invito a que todos, absolutamente todos, lo hagamos, porque esta vida es ya no del yo, sino del nosotros y del todos. Hay 3 cosas que marcaron la vida de mi abuelo, 1904, la vida de mi padre en 1940 y la mía en 1963. Mi abuelo en 1904 salió huyendo de una persecución religiosa de Irak. Él nació en Irak y finalmente, después de que les desaparecieron el dinero que se supone habían mandado a Roma, mi abuelo llegó sin nada en el bolsillo en 1906 y entró a trabajar en una hacienda nequenera y con el tiempo puso, esa es una fotografía de mi papá y mi tío en la Mesopotamia, que en la guerra cristera se la quemaron, la tuvo que reconstruir, la saquearon, se volvió a poner de pie, pero le dio cáncer. Y ahí entra la historia de mi padre. En 1940, él siendo un joven sin saber qué hacer, le escribió al presidente en turno, a Lázaro Cárdenas, diciéndole: señor presidente, yo soy un simple mexicano, sin ninguna significación ni mérito, pero no va a ser usted tan inconmovible y duro de no apoyar a un compatriota en necesidad. ¿Y qué creen que pasó? Cárdenas le contestó, no solo le contestó, le dio empleo a mi papá. Esa es la respuesta del presidente fechada en 1940. Y a partir de ahí mi papá se malacostumbró a, ¿qué creen? A que cada que tenía un problema le escribía al presidente en turno. Yo tengo en mi código genético inyectado, eso pasó 15 años antes de que yo naciera, el hacer cartas. Me dedico a hacer cartas. Y les voy a contar una anécdota rapidísima. 2 años antes de que terminara Calderón su gestión, tuve la oportunidad de estar sentado con él en la mesa de honor de un evento con Margarita. Les enseñé a hacer origami. Margarita lo terminó, Calderón no. Le escribí una carta a Calderón diciéndole que era importante terminar lo que empezábamos. Le mandé unas hojitas y le dije que si no podía, que le ayudara a su esposa. Bueno, ya me regreso a mi plática. Entonces, el caso es que mi papá, a partir de ahí, escribió la historia de México en poesía. Se llama Epopeya de México. Y eso para mí también fue bien, bien importante. Yo amo a mi país, gracias en mucho a esos valores y principios de educación que mis padres y mis abuelos me inculcaron. Esto, para mí, representa eso. Sí. Tengo 8 años. Estoy en el colegio alemán, en la Schule. Tengo miedo porque soy un papanatas en matemáticas. No sé qué hacer, pero un examen, copio en el examen, ¿y qué creen? Que me cachan. Tanteplisca me cachó, me quitó el examen, y yo entré en pánico porque en ese entonces la educación era cuerazos y sabía que me iban a tocar un par de cuerazos que, gracias a Dios, nunca llegaron.
¿Por qué no llegaron? Porque saliendo de la escuela, mis hermanos estaban jugando canicas en el camellón de Juanacatlán, ahí cerquita de la Xule. Resulta que yo, en mi ansiedad por querer jugar y quitarme el rollo de la cabeza de la culpa, quise jugar canicas y fui tan rápido a buscar una canica que me atropellaron. Y por un lado eso me alivió, pero imagínate, copio, me cachan y me atropellan. ¿Qué creen que concluí? Que fue exactamente, que fue un castigo de Dios, que Dios me castiga por copiar. Y obviamente me generó eso mucha culpa. Para darles una idea del impacto del guamazo, me fracturé el antebrazo derecho, la clavícula izquierda y sobre todo me hice una fisura en el occipital. Entonces estuve 3 meses acostado sin tener realmente nada que hacer. No había internet, no había Facebook, no había nada de eso. Entonces, además era una cama, eran 6 camas en un cuarto. Al principio no tenía ni compañeros, no había televisión, no había nada. Entonces lo que usé, por un lado, fue mi imaginación, la usé de juguete. Entonces, estas son las cartas que Tanteplisca le pidió a mis compañeritos en el Día del Niño que me escribieran. Ahí estoy, en una estoy con los pelos parados antes que me atropellen, en otra ya estoy atropellado, en otra ya me levantaron y en otra estoy ensangrentado. Ahí está la fecha, 30 de abril de 64. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasa a partir de que regreso? Que por cierto me tardé una semana en reaprender a caminar, no me dejaban ni reclinar la cama por el golpe en la cabeza. Pues el caso es que regreso. Por cierto, les platico que mis padres se separaron cuando yo tenía 4 años. Nos quedamos solamente con mi papá, mis 3 hermanos y yo. Mi papá fue mamá y papá. Imagínense mi primer día en el hospital. Mi papá durmió en el suelo. No solo el primer día, varios días. Eso me dolió mucho, pero me dolió mucho más cuando llego a mi casa y dejé de ser Lalo. Para mis hermanos me convertí en Eduardo. Entonces imagínate, un niño de 8 años, después de sufrir el guamazo y la culpa y todo este rollo, pues algo pasó en mí mágicamente. No supe qué, no sé si fue la culpa, los 3 meses del hospital, que usé mi imaginación como mi juguete, o que cuando regresé la Tanteplisca ya no me dejó entrar y me bajó de año. Pero el caso es que nunca más volví a tener problema con matemáticas. Sí, la verdad que sí. Entonces, ¿qué pasó? Algo que fue impactante y que para mucha gente hubiera sido un fracaso, con la culpa, ¿a dónde hubiera ido a parar mi vida? Pude haber vivido una vida de culpa, ¿verdad? Sin embargo, algo mágico pasó y tuve la posibilidad de reinterpretar lo que me pasó. Y eso fue importantísimo, porque eso fue la piedra angular de quien hoy soy. Entonces, de la culpa, decidí intuitivamente moverme a la responsabilidad. ¿Cómo? Llegando me puse había platos sucios, a lavar los platos sucios. Había algo descompuesto y me ponía yo a componerlo. Confieso que a veces descompuse cosas que estaban compuestas, porque a veces la curiosidad me llevaba a desarmar cosas. Entonces, mi decisión a partir de ese evento, imagínate, me agarraron copiando, decidí no volver a copiar en mi vida. ¿Y qué es copiar? ¿Qué es copiar? Copiar es seguir la ruta que alguien más ya trazó. Y eso te puede condenar a que si alguien va al paredón y tú lo sigues, pues vas al paredón, ¿verdad? Si alguien va a algo espectacular, puedes ir a algo espectacular, o si tienes el compromiso suficiente de seguirlo. Entonces la invitación es, busca tu camino. Ahora, ¿por qué? Porque evidentemente, ¿qué es no copiar?
No copiar es abrir un nuevo camino, abrir camino donde no hay camino, donde probablemente nunca nadie más ha pasado por ahí. ¿Se te ha ocurrido hacer algo así? Abrir un nuevo camino. Y me voy fast forward a 2001, en la escuela de mis hijos, que no lo pude meter, ya no existía Tacubaya, no los pude meter a Tacubaya. En el Alexander Bain cada mes hacíamos un trabajo cultural en familia, y esa vez fuimos al Universum. Y en el área de matemáticas de ahí del Universum, te enseñan a hacer esos fractales. Y ese mundo me maravilló, me fascinó. Hoy día yo soy actuario, me dedico mucho a las matemáticas, y el punto es que agarré una adicción. Me vieron ahorita haciendo columnitas, pues las voy a seguir haciendo mientras termino de platicar, si me lo permiten. Y como durante un año yo hacía esas, copiando lo que alguien más había diseñado, y cuando me decían, está padrísimo, yo sentía que me estaba apropiando de la idea de alguien más o del resultado de alguien más. Y como después de un año dije, yo necesito explorar. Y empecé a explorar nuevas posibilidades. Dentro de esas posibilidades encontré precisamente esta columna. Y me regreso a mis ancestros. Paola les platicó de los ancestros y de los miedos, ¿verdad? Y el atreverse no tiene que ver con miedos. Y los ancestros para mí, esta columna, y ahí atrás está el logotipo de TED, los invito a ver si se atreven a pararse y a ver si los aguanta. Estas dos piezas de abajo representan a mis ancestros, los principios y valores que mis ancestros me inculcaron. Y eso es la base que me empieza a sustentar. Y estas 4 piezas, que son 4 costillitas, que para mí son y representan las cualidades que yo voy desarrollando a lo largo de mi vida, y que me hacen sentirme orgulloso de ser quien soy. Y si tú ya hiciste tu columnita, lo trabajaste desde ahí. Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Por ahí les entregaron a todos material suficiente con un instructivo para que la puedan hacer. Entonces, mis ancestros, más las cualidades que yo voy desarrollando, me llevan a mi legado, los principios y valores que yo le voy a inculcar a mis hijos, y ellos a su vez a los hijos de sus hijos, generación por generación. Pero esto es apenas una expresión y una manifestación de algo individual. Esta es la manifestación del yo. Cada vez más el yo debemos dejarlo atrás. ¿Para qué? Y ya en alguna de las pláticas grabadas se los dijeron, para hablar del nosotros. La metáfora del papel, esto es un avatar. Si tú lo construiste una representación de quien tú eres. Y a la hora de que juntamos las piezas de todos y cada uno de nosotros, generamos una experiencia colectiva. Y eso nos genera muchísimo mejores resultados y mucho más fortaleza. Entonces, ¿creen ustedes que es posible que 160 gramos soporten el peso de una persona? ¿Crees tú que es posible que tú y solamente tú puedas transformar a tu país? Por muy frágil que te consideres, por muy fracasado que pienses que eres. Por supuesto que es. Y te pregunto, ¿cuál es tu papel? ¿Cuál es tu papel? Y sobre todo te invito a que no te quedes sin papel, ¿eh? Por supuesto, no te quedes sin papel. Bueno, en la industria de las ventas telefónicas, que es parte de lo que hago, se requieren 100 llamadas para generar 2 ventas. Y les pregunto, si tú trabajaras ahí, ¿te rindes al tercer intento? ¿Al 10º intento? ¿Al intento 98, justo antes de tener tus 2 ventas? ¿O no te rindes? Por supuesto. Tengo una coach, una mujer muy sabia, tiene 80 años, se llama Ruby Erickson. Ella dice que el fracaso no existe,
que lo que existe es la retroalimentación, y es la historia que les estoy contando, que es reinterpretar lo que pensamos que es un fracaso, porque los fracasos no existen. Si tú piensas que has tenido algún fracaso en tu vida, eso no es cierto. Bórrate eso del cerebro porque no es fracaso lo que tuviste. Tuviste simplemente una retroalimentación. Y te pregunto otra vez, ¿cuál es tu papel? Ahí les voy a enseñar. Pongan el atrás, el video. ¿No se pudo poner? Ahí está. Por favor. Ya había empezado. ¿Sí o no? ¿O me sigo? Bueno, si no se puede, ahí está. Eso, nos intentamos, ya teníamos 4 personas arriba del papel. La 5ª persona que se subió, bolas, se cayó. ¿Qué fue? ¿Es un fracaso? No, simplemente supimos que de esa manera no aguantaba 5 personas. Y simplemente, si se fijaron, no había en las orillas papel, nada más al centro. En esa ya hay orillas al papel, papel en las orillas. Y te pregunto, ¿cuál es tu papel? No te quedes sin papel. ¿Te ha pasado en la escuela que el maestro hace una pregunta, tú tienes una respuesta, pero no te atreves a levantar la mano? Alguien dice la respuesta y dices, chin, lo sabía, ¿por qué no levanté la mano, verdad? Es lo que les dijo Paola, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Atreverse, ¿verdad? Atrévete. Atrévete. ¿Cuál es el papel de un líder? Piensa en el papel de un líder. ¿Cuál es el papel de un líder? Sí, quiero que ahora piensen en un líder. Piensa en un líder. Levanta la mano si ese líder está muerto. Levanta la mano si el líder que pensaste está vivo. Ahora, baja la mano. Bueno, levanta la mano si el líder que pensaste está vivo y es de tu país. Está vivo y al mismo tiempo es de tu país. Levanta la mano si está vivo, es de tu país y es alguien que ha tenido un impacto nacional. Nos faltan líderes, ¿no? Nos faltan líderes. Y quiero que pienses y levanta la mano si pasó por tu mente que ese líder puede ser tú. Por supuesto. Gracias. No te quedes sin papel, ¿ok? No te quedes sin papel. ¿Cuál es tu papel? Esa cualidad, así sea una cualidad que tienes, necesitas manifestarla, no solamente saber que la tienes, y necesitas atreverte. Tienes ideas locas, sensacional, exprésalas, manifiéstalas y no te la quedes tú solo o no te la quedes tú sola. Hazlo con todos los demás, ¿ok? Y yo los invito a que todas estas columnas formen parte de esa nueva sociedad, que expreses todo eso que tú puedes ser a través de manifestar toda tu potencialidad y mostrarla a los demás, exponerte al fracaso y ser pleno. Muchas gracias.